Bienvenido a una lección sobre proporciones. Una proporción se forma al establecer dos tasas equivalentes, o proporciones iguales entre sí. Mirando hacia la parte inferior de la pantalla, porque la proporción de 2 a 3 es equivalente a la proporción de 4 a 6, esta es una proporción. También podemos decir que esto es una proporción porque las fracciones de 2/3 y 4/6 son equivalentes. Una propiedad importante sobre una proporción es que los productos cruzados son siempre iguales. Aquí los productos cruzados son 2 por 6 y 3 por 4. Observe que 2 veces 6 es igual a 12 y así hace 3 por 4. Esta es una propiedad importante porque si nos falta uno de estos 4 valores, podemos usar productos cruzados para determinar el valor que falta. En esta primera pregunta, se nos pide que usemos los números dados y crear una proporción. Entonces, para crear una proporción, voy a usar estos números para formar dos fracciones o razones equivalentes, y establecerlas iguales entre sí. Bueno, la fracción de 5/5 es equivalente a la fracción de 9/27, o podemos decir que la razón de 5/15 es equivalente a la razón de 9/27. Para verificar esto como una proporción, verifiquemos los productos cruzados. 5 veces 27 equivalen a 135 y 15 veces 9, verificando que esto esté configurado correctamente. Hay varias otras proporciones que podemos establecer, usando estos 4 valores. Si estas razones o fracciones son equivalentes, también podríamos escribir esto como 15/5, o la razón de 15 a 5 es igual a 27/9, o la razón de 27 a 9. Observe cómo todavía tenemos los mismos productos cruzados. Tenemos 15 por 9 y 5 por 27, ambos equivalen a 135. En nuestro próximo ejemplo, se nos dan los valores de 16, 4, 8 y 2. Bueno, 2/8 equivalen a 4/16, o la razón de 2 a 8 es equivalente a la razón de 4 a 16, y por lo tanto, una proporción sería 2/8 es igual a 4/16, o la razón de 2 a 8 es igual a la razón de 4 a 16. Tomando nuestros productos cruzados, 2 veces 6 iguales 32 y 8 veces 4, verificando que nuestra proporción sea correcta. Otra forma de configurar esto sería escribir, la relación de 8 a 2 u 8 mitades es igual a la proporción de 16 a 4, o 16 cuartos. Observe nuevamente que ambos productos cruzados son iguales a 32. Aquí se nos pide que resuelva las proporciones dadas. Para resolverlos, cruzaremos, multiplicaremos y resolveremos lo desconocido. Mirando la primera proporción, los productos cruzados son 4 veces x y 10 veces 32. Bueno, 4 veces x es igual a 4x, entonces 4x debe ser igual. 10 veces 32 es igual a 320. Como 4x significa 4 veces x, para resolver esta ecuación para x, dividimos ambos lados entre 4. 4 dividido por 4 se simplifica a 1, una vez x es x. Entonces tenemos x igual, 320 dividido por 4, lo que equivale a 80. Nuestra solución es x es igual a 80. En la siguiente proporción, un producto cruzado es k veces 10 o 10k. El otro producto cruzado es 3 veces 90, lo que equivale a 270. Entonces, la multiplicación cruzada nos da la ecuación 10k es igual a 270. Para resolver k, dividimos ambos lados entre 10. 10 dividido entre 10 se simplifica a 1. Una vez k es k. En el lado derecho, 270 divididos por 10 equivalen a 27. Ahora vamos a mire dos problemas de aplicación. Un automóvil puede viajar 435 millas con 15 galones de gasolina. ¿Qué tan lejos puede viajar con 3 galones? Resolveremos esto usando una proporción estableciendo dos tasas iguales entre sí. Entonces, una tasa será de 435 millas por 15 galones de gasolina. Entonces, tenemos 435 millas por 15 galones que deben ser iguales a la proporción de un número desconocido de millas a 3 galones. Entonces diremos x millas por 3 galones. Y ahora crucemos, multipliquemos y resolvamos para x. Busquemos primero el producto cruzado con la variable. Entonces aquí tendremos 15 veces x, que es 15x, es igual a 435 por 3. Que es igual 1305. Para resolver x dividimos ambos lados por 15. A la izquierda, 15 dividido por 15 se simplifica a 1. Una vez x es x.
X es igual a 1305 dividido entre 15, lo que equivale a 87, lo que significa que el automóvil puede viajar 87 millas con 3 galones de gasolina. Para F, un automóvil recorre 234 kilómetros en 3 horas con una velocidad constante. ¿Cuánto tiempo llevará recorrer 459 kilómetros? Vamos a establecer una proporción usando las tasas de kilómetros por hora. Entonces, la primera tasa es 234 kilómetros por 3 horas. La segunda tasa es 459 kilómetros por un número desconocido de horas, digamos X horas. Ahora multiplicamos. Un producto cruzado es 234 veces X, que es 234X. Esto debe ser igual al otro producto cruzado de 3 veces, 459, lo que equivale a 1377. Para resolver X, dividimos ambos lados entre 234. Simplificando a la izquierda tenemos una X, o X es igual a 1370, y 7 dividido por 234, que sale a un decimal desordenado. Redondeando al décimo valor posicional, X es aproximadamente 5.9. Tomará aproximadamente 5.9 horas recorrer 459 kilómetros. Espero que hayas encontrado esto útil.